Bienvenidos a todos. Es el 7 de mayo y esta es el Diálogo Internacional de Jóvenes con la fundadora del Instituto Schiller, Helga Seppler-Rouge. Les quiero dar la bienvenida a todos a esta conferencia, que es una oportunidad para hablar con gente de todas partes del mundo sobre el requerimiento para crear un nuevo paradigma. Mi nombre es Daniel Burke, he estado trabajando con el Instituto Schiller por unos 10 años. Y me da mucho gusto presentarles hoy a Helga Seppler-Rouge, la fundadora del Instituto Schiller. Bueno, saludos a todos. Les quiero enviar un saludo en donde estén cada uno de ustedes. Me da un gran gusto tener una reunión con jóvenes porque la situación en el mundo es absolutamente horrible y mucha gente está muy preocupada hacia dónde va todo esto. ¿Hay una salida? ¿Hay esperanza para el futuro? Quiero decirles que, de hecho, estamos en una situación increíblemente peligrosa, pero sí hay esperanza. Pero no va a ser el materialismo histórico, el materialismo dialéctico o cualquier ley objetiva de la historia la que va a tomar la decisión. Creo que el 90% de lo que va a pasar va a depender de si hay suficientes personas valientes que aportan y actúan para hacer la diferencia. El propósito de esta llamada es iniciar una red internacional, una asociación especialmente entre jóvenes para pelear por la paz, para pelear en contra de la guerra, pero esto solamente se puede hacer si establecemos un mundo mejor y una orden de paz que permite que cada nación de este planeta no solamente sobreviva, sino que florezca. Ahora, esto solamente es posible si nos sobreponemos a la idea de la geopolítica. La geopolítica es la idea de que siempre va a haber un bloque de naciones o una nación que va a definir o tiene que definir su interés en contra de otro bloque de naciones y que siempre habrá una controversia fatal donde uno gana o el otro gana y todo va a ser un juego de suma cero. Y eso es exactamente lo que se tiene que corregir y tiene que cambiar. Y se puede cambiar eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que establecer un orden internacional donde básicamente el principio de este orden es la idea de que cada nación tiene el derecho y los medios para desarrollar todas las potencialidades de todos sus ciudadanos. Estamos en una situación donde se requiere un cambio sistémico, un cambio completo del sistema. La razón por la que digo eso es que la situación es muy urgente. Más y más analistas y expertos coinciden que el peligro de una tercera guerra mundial es un peligro agudo, que la situación es más peligrosa que en el peor momento de la Guerra Fría. Y para quienes que hayan estudiado la historia un poco, esa fue la crisis de los misiles cubanos, cuando la Unión Soviética había colocado misiles nucleares en la isla de Cuba y luego básicamente fue cuestión de minutos y horas en cómo se iba a resolver eso. Llegamos muy cerca a la Tercera Guerra Mundial, pero esta vez es mucho más peligroso que eso. Esa es la opinión de expertos sobre esta situación. Estamos a un momento de aniquilar la civilización humana. Y contrario a otros periodos, cuando hemos tenido peligros parecidos, como a principios de los 80s, cuando hubo la crisis de los misiles de mediano alcance en Europa, los SS-20 y los Pershing II, hubo centenares de miles de personas que estaban en la calle alertando sobre el peligro de una tercera guerra mundial. Pero hoy el movimiento de paz, si es que existe, es algo muy pequeño y en general desorientado porque dicen que son los malos hechos de Putin, que
la maldad de Putin lo responsable de esto. Y voy a retomar eso dentro de un momento. Ahora, asumo que la mayoría de ustedes aquí en esta llamada son jóvenes, es decir, entre 20 y 35 años de edad. Así es que bajo condiciones normales tendrían aproximadamente de 50 a 75 años por delante en sus vidas. Y en todo caso, con el peligro de guerra o sin peligro de guerra, es muy urgente que desarrollen una perspectiva sobre qué tipo de mundo es en el que donde quieren vivir. Deben pensar de eso, porque si ustedes no lo deciden, alguien más lo va a decidir por ustedes. En este caso, para ser más exactos, tienen que estar seguros de que existe un mundo en el que puedan vivir, porque si las políticas actuales continúan, el mundo puede terminar de manera abrupta en cuestión de minutos de ahora, o días, semanas o meses. Y obviamente la guerra en Ucrania es el punto que puede ser el gatillo. Pero la crisis no tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con el orden mundial que debe existir. Debe ser un mundo unipolar dominado por una nación o dos naciones. Es algo que se basa, una orden basada en las reglas, donde un club pequeño de naciones hacen las reglas, o debe ser multipolar y se debe basar en la ley internacional, tal y como se expresa en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, hay gente que, al igual que el actual canciller de Alemania, Baerbock, dicen tenemos que mandar más armas pesadas a Ucrania, aunque existe el riesgo de una guerra nuclear. Baerbock dice que no se puede excluir nada. Ahora, veamos lo que realmente significa correr ese riesgo. En enero de este año hubo un ejercicio militar llamado Global Lightning. La idea era una guerra híbrida prolongada que incluye fuerzas regulares y fuerzas nucleares. Eso es absurdo, decir que por semanas uno puede tirar unas cuantas bombas nucleares, luego la guerra cibernética y del espacio y luego la guerra normal. Esto es una locura total y no va a existir. Existe ahora más y más discusión donde la gente dice que, bueno, hablemos de la utilidad de las pequeñas armas nucleares. Eso es algo muy bueno porque si un lado, el otro lado pierde en una guerra convencional, responderán con armas tácticas nucleares. Bueno, hay algunos expertos, verdaderos expertos sobre temas en armas nucleares, como Ted Postol, ex profesor de MIT, que opinan, y esto también lo he expresado en un video interesante que circuló el ex jefe de gabinete de Colin Powell, el coronel Lawrence Wilkerson, y todas estas personas expresan la idea de que tal cosa como una guerra nuclear limitada no existe, porque una vez que se use una sola ojiva nuclear, todo se dispara, todo se usa, todos van a lanzar todo lo que tienen. Y deben saber, y me imagino que sí lo saben, que Estados Unidos tiene 5.428 misiles nucleares. Rusia tiene 5.977. China tiene mucho menos, 350. Francia, 290. Reino Unido, 225. Pakistán, 165. India, 160. Israel, 90. Corea del Norte, 20. Ahora, si se lanza todo eso, bueno, va a ocurrir lo siguiente. Según Ted Postol, va a haber un incendio que se genera alrededor de cada una de estas bombas, que va a tener la temperatura del centro del Sol. Todo se convierte en menos que ceniza, va a ser 5 veces más caliente que el centro del Sol, 100 millones de grados Kelvin. El efecto de la detonación en una explosión en ciudades, dice Postol, excede la capacidad de imaginación de que un ser humano puede imaginar.
dice que no tiene las palabras para describir lo que significa para advertir sobre las consecuencias. Una sola explosión o ojiva nuclear desencadenaría una reacción automática. Por ejemplo, si una sola bomba nuclear que tiene que se lanza contra una ciudad, por ejemplo, destruye un área de un radio de 5 a 8 kilómetros cuadrados. Con radio de 5 a 8, es decir, como 20 kilómetros cuadrados. Si solamente el 20% de los armas nucleares de Estados Unidos se utilizan en contra de Rusia, queda el 80% para otros objetivos en Europa, China y demás, y viceversa, los rusos contra Estados Unidos y otros blancos. La gente en África y Latinoamérica no deben pensar que esto no va a afectarlos, porque los blancos inmediatos no están en sus áreas, porque habría radioactividad generalizada y ocurriría lo siguiente, según Postol, porque el sistema de defensa aérea de los rusos es menos sofisticado que el de Estados Unidos y de la OTAN. El liderato militar ruso ha creado una reacción automática por si acaso destruyen al liderato, el liderato ruso se destruye en un ataque sorpresa. Ellos han colocado algo que se llama una máquina del fin de los tiempos, es decir, es un lanzamiento automático de casi la totalidad del arsenal a su disposición. Eso ha creado que la situación sea todavía más peligrosa que antes. Aún una mala interpretación o un accidente puede desatar la guerra nuclear. Y hay mucha gente, como por ejemplo los médicos en contra de la guerra nuclear, que han advertido sobre esto. Si esto ocurre, tendríamos un invierno nuclear y la posibilidad de que muera toda la vida en la Tierra es muy, muy grande, muy probable. Así es que este es un polvorín. Hace un año, el jefe de Stratcom, el Comando Estratégico de Estados Unidos, el almirante Richard, dijo que se tenía que cambiar la probabilidad de una guerra nuclear a improbable a muy probable. Daniel Ellsberg, que es el famoso, el individuo que advirtió sobre, con los papeles del Pentágono hace décadas, él dice también que no es cuestión nada más de Ucrania. Esto podría desatarse si llega una guerra convencional en Taiwán, si se le empuja a Taiwán a pensar que ellos pueden declarar la independencia y llegaría a ser una guerra entre Estados Unidos y China que perdería por una serie de razones, Estados Unidos perdería y por lo tanto llegaría a una guerra nuclear. Y Ellsberg le pidió a gente dentro del Pentágono que informara qué es lo que realmente es el debate interno sobre lo que pasa sobre armas nucleares. Por favor, créanme, no es que los esté tratando de espantar. Algunos quizás dirán, bueno, a los jóvenes no les interesan los asuntos estratégicos, no es exactamente la manera de movilizar a la gente si quieres darles una perspectiva a los jóvenes, pero no sería honesta si no les dijera, porque lo que realmente da miedo no es simplemente porque estamos en el momento probablemente más peligroso de toda la historia humana, pero lo que me da mucho más miedo es que la gran mayoría de la población humana o no sabe de esto o no les importa. Y yo creo que si realmente supieran, sí les importaría, pero los medios de comunicación no les están diciendo la verdad. Yo creo que ese es el punto de partida. Solamente si uno entiende claramente que la guerra nuclear entre las dos superpotencias nucleares más grandes, Estados Unidos y Rusia, significa aniquilar la especie humana y movilizar en base a que se tiene que parar esa guerra y uno tiene que luchar por una alternativa que tiene que empezar con la idea de que tiene que parar la guerra, tiene que haber diplomacia y negociación, eso tiene que empezar de inmediato para encontrar una solución aceptable para todos los
las partes. Ahora, la narrativa de Occidente es que Putin es el agresor. Están utilizando palabras que son increíbles. Dicen, Putin es un criminal de guerra, etcétera, etcétera. Y la narrativa, en tiempos de guerra, la gente dice que la verdad muere primero, pero la narrativa es tal que si aún se menciona, por lo menos en Alemania o Estados Unidos, que la, la guerra no empezó el 24 de febrero, que es cuando Rusia entró a Ucrania. El hecho de decir esto es que hace que lo llamen a uno un agente de Putin, un instrumento de la propaganda rusa y cosas por el estilo. Pero naturalmente, sí hay historia previa de esto. Yo no quiero entrar en eso en gran detalle, solamente quiero hacer referencia para quienes quieren entender lo que pasó. Muy brevemente, todo este problema empezó en el momento de la unificación de Alemania, cuando vino abajo el muro de Berlín. El, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker III, sí le prometió a Gorbachev que la OTAN no se extendería ni un solo centímetro hacia el este. Hoy lo niegan, dice que no se prometió nada, pero hay documentos históricos, hay testigos presenciales que afirman que esto absolutamente sí ocurrió y sí se les hizo claro que no se iría hacia el este la OTAN. The Soviet Union disintegrated. In reality, NATO lost its raison d'être. Cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, la OTAN ya no tenía por qué existir porque Rusia no era una amenaza. En los años de Gorbachev, nadie pensaba que la Unión Soviética iba a seguir siendo una amenaza. Pero algunas fuerzas, los neoconservadores, los británicos, decidieron utilizar el desplome de la Unión Soviética para crear un mundo unipolar. Y los 1990s se caracterizaron por la idea de reducir a Rusia en un país del tercer mundo productor de materias primas. Utilizaron la política neoliberal de terapia de shock para reducir la economía rusa. Del 91 al 94 lo redujeron en 30%. El economista ruso Sergei Glasiev escribió un libro sobre esto que se llama Genocidio. Lo pueden estudiar si desean. Bill Clinton recientemente defendió que él aceptó iniciar la expansión de la OTAN hacia el este en los 90. Después de esto sigue una serie de cambios de régimen, revoluciones de color. El ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, declaró el fin de la Orden de Westfalia, la idea de que la soberanía nacional ya no vale, y más bien establecieron la llamada derecho a proteger guerras humanitarias. Esto condujo a la guerra de Afganistán en el 2001, después del 11 de septiembre, una guerra que se basó en las mentiras, 2013 en Irak. Supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que fue una mentira total. El asesinato de Gaddafi en el 2011, el esfuerzo por tumbar a Assad en Siria. Y luego, después de una revolución de color en el 2014, el golpe de Maidán, que no hay duda, eso se hizo con la ayuda de redes nazis, pero dirigida por Occidente. Victoria Nuland se había jactado del hecho de que el Departamento de Estado gastó $5,000 millones en eso. Y luego hubo 8 años de lucha del ejército ucraniano en contra de la población rusa en el Donbass, que nunca ha entrado a los encabezados en los medios de Occidente. Pero en todo caso, el resultado de todo esto es que la idea de no ir un solo centímetro hacia el este por parte de la OTAN, y no fueron centímetros, fue 1,000 kilómetros hacia el este, y Rusia se sintió cada vez rodeada, y contrario a lo que se dice hoy día, hubo muchas incursiones
Aviones de la OTAN volaban hacia casi a 15 millas de la frontera de Rusia, haciendo ejercicios de la guerra nuclear. Y luego en el 2021, en diciembre, el año pasado, Putin, el 17 de diciembre, solicitó garantías de seguridad de la OTAN y Estados Unidos de que Ucrania no se volvería un miembro de la OTAN, porque si Ucrania forma parte de la OTAN, entonces el tiempo de alerta desde la frontera de Ucrania hacia Moscú son 3, 4, 5 minutos para un lanzamiento nuclear y hace que Moscú sea indefensible. La OTAN y Estados Unidos nunca le respondió a Putin. Y el analista suizo, Jacques Beau, entre muchos otros, señaló que la guerra no empezó el 24 de febrero, sino el 17 de febrero de 2022, porque hubo una escalada de los ataques del ejército ucraniano que estaba en la pura frontera con el Donbass y hubo indicaciones que estaban aumentando por un factor de 30 los ataques del ejército ucraniano en contra del Donbass, y fue ahí donde Putin decidió lanzar la guerra, la llamada Operación Especial Militar. Hay que ser claros en esto. Esta es la posición de todos los que trabajamos con el Instituto Schiller, es que la guerra no puede ser un método de resolver conflictos en tiempos de armas nucleares. Y no estoy diciendo que esta guerra debió haber ocurrido, pero tienen que entender las razones de por qué ocurrió. Ahora, un militar retirado de Alemania, de nombre Harald Kujat, que también fue el jefe del Consejo Militar de la OTAN, acaba de dar una entrevista a una revista de Alemania donde dijo que el centro de gravedad ya no es proteger y ayudar a Ucrania en su lucha defensiva en contra de un ataque ruso, que es contrario a la ley natural, sino más bien debilitar a Rusia como un rival estratégico a largo plazo. Y dijo que el general Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, acaba de estar en Kiev, donde dijo explícitamente Estados Unidos quiere debilitar a Rusia para que no pueda hacer lo que hizo en Ucrania. Y Kujat dijo, esta nueva evaluación estratégica, si se vuelve política, hace que sea todavía más urgente una negociación, una solución negociada. Porque si él dice que hay tal cambio de estrategia, eso es muy importante. Pero no es un cambio, porque el ejército de Estados Unidos hizo un estudio de la corporación RAND, clasificado por mucho tiempo de centenares de páginas, pero en abril se hizo público un resumen del documento que describe el proyecto de cómo derrotar a Rusia, forzándolos a que se sobreextiendan, que es un guión de lo que ha pasado en los últimos 3 años en particular. ¿Cómo lograr que Rusia se sobreextienda militar y económicamente, causando que el régimen pierda prestigio internacional, ponerle tanta presión y estrés con las sanciones económicas y acabar con los gasoductos, acabar con el Nord Stream 2, está la famosa batalla por el gasoducto que llega al mar Báltico y de ahí a Alemania, limitar los ingresos de gas natural y de petróleo que pueda entrar a Rusia. Ahora están impulsando a Rusia que declare un embargo en contra de Rusia. Y básicamente en ese momento decían que las fuerzas militares de Ucrania ya están desancrando a Rusia en el Donbass y hay que darle más equipo. Hay que romper todos los vínculos de Rusia con Europa y el famoso estratega norteamericano George Freeman había dicho en un discurso famoso del 2015 en Chicago, dijo que
El propósito principal estratégico de Estados Unidos es romper la relación entre Rusia y Alemania porque materials porque and las labor materias power primas rusas y su mano de obra y el capital alemán y su conocimiento científico, si se juntan, es lo único que puede amenazar a Estados Unidos. Hay que romper esa relación, dijo, es el objetivo estratégico. Y eso es lo que ha pasado, es lo que está pasando. Ahora, la idea ahora es enviar más armas pesadas a Ucrania, aumentar las sanciones, forzar a que más expertos se salgan de Rusia. Esto es lo que dice el estudio de la RAND, hacer un cambio de régimen, una revolución de color en Bielorrusia. Acuérdense, esto es lo que trataron de hacer hace pocos meses, extender esto al centro de Asia. Acuérdense de el fermento político en Kazajstán, que Rusia paró, aumentar los ejercicios de la OTAN en Europa, estas enormes maniobras que se realizaron en estos últimos años, salirse de los acuerdos nucleares ocurrió en el 2019 y acuérdense de cuántos políticos han dicho recientemente que el objetivo es colapsar la economía rusa, aplastar a Rusia, aplastar a Putin, aplastar al sistema ruso. Esto es lo que dijo el ministro francés de Finanzas Le Maire y por funcionarios de la Casa Blanca. Pero todo eso se había dicho en el documento de la corporación RAND. Así es que creen que los rusos no sabían del estudio de la corporación RAND y que no le han dado seguimiento a todo lo que se ha lanzado en contra de ellos. Ahora, tanto Rusia como China han dicho públicamente hace mucho tiempo que ellos consideran que las sanciones como una forma de guerra, librar guerra, o revoluciones de color también es librar una guerra. Y es por eso que China y también muchos países en el sur no se están uniendo al occidente al condenar a Rusia. China sabe exactamente que la razón principal por la que se ha realizado el ataque a Rusia es para eliminar un flanco antes de atacar a China. Ahora, el economista ruso Glaziev ha circulado un análisis que es muy claro y lo voy a citar. Para desgastar a las Fuerzas Armadas de Rusia con los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entrenados y controlados directamente por el Pentágono, mantenido por los funcionarios nazis y neonazis que han sido nombrados por fuerzas de el Reino Unido y Estados Unidos. En paralelo, hacer que la comunidad internacional se oponga a Rusia y llevar adelante denuncias de crímenes de guerra en contra de sus líderes, confiscar los recursos monedas extranjeras de Rusia, imponer sanciones completas causando el máximo de daño posible. Esta etapa ya se ha completado y luego sigue con eso. No quiero citarlo en detalle, les podemos dar la referencia para que lo lean, para que vean los artículos donde Glaziev presenta esto. Ahora, Glaziev también dice claramente que esto no va a funcionar porque la diferencia entre estos dos sistemas es que los sistemas de Rusia y China está orientado para mejorar el bien común. Y en el momento actual, el sistema de Occidente realmente es para proteger los privilegios de una élite muy pequeña. Recientemente, como saben, los activos de Rusia de 300.000 millones de dólares fueron confiscados. Y sanciones que la Unión Europea ha impuesto, ya tiene la sexta ronda. Todas las sanciones anti-Rusia no fortalecen, sino más bien debilitan el dominio económico global de Estados Unidos y de Europa, porque el resto del mundo empezó a tratar a estos sectores con una falta total de confianza.
y realmente aceleraron la transición hacia un nuevo orden internacional y un cambio del centro de la economía mundial hacia el sudeste asiático. Así que en un documento reciente de estrategia, Estados Unidos publicó que se llama de Defensa Estratégica 2022, señalan a China como el principal oponente y amenaza a Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la situación? La mayoría de la gente sabe que China en los últimos 40 años han hecho el milagro económico más impresionante. Sacaron 850 millones de sus personas de la pobreza. Pudieron, para el 2021, eliminaron por completo la pobreza extrema en China. Por los últimos 9 años, sí, 9 años, ellos han desarrollado la nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta que empezó a transformar a muchos países subdesarrollados y sacarlos a ellos también de la pobreza y el subdesarrollo. Y por lo tanto, en esta situación actual, tenemos ahora un realineamiento estratégico sin precedente. Hay una asociación estratégica entre China y Rusia que ahora también lo comparte India, que se niega a participar en los ataques anti-Rusia, junto a una alianza anti-China. Sudáfrica claramente se ha negado a condenar a Rusia. Nigeria, de la misma manera. Indonesia se está negando y va a invitar a Putin a la reunión del Grupo de los 20 en noviembre en Indonesia. Brasil, aún con su actual gobierno del presidente Bolsonaro, no está atacando a Rusia. Y si Lula gana las próximas elecciones, que es probable, los BRICS van a empezar a funcionar de nuevo. Los países del ASEAN no están de acuerdo con la condena a Rusia. La Organización de Cooperación de Shanghái obviamente no está de acuerdo. La Unión Económica Euroasiática, el RCEP, la Conferencia de Cooperación Económica del Sudeste Asiático, que son 2.200 millones de personas, todos se están negando a participar en una confrontación geopolítica entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia y China por el otro lado. Todos estos países siguen insistiendo en la idea de ser no alineados. Y creo que esto es la clave de la paz en este momento, porque los principios del movimiento de los no alineados, estos son los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Conferencia de Bandung, los 5 principios de coexistencia pacífica, de soberanía, no interferencia en los asuntos internos de otros países, aceptar los otros sistemas sociales. Entonces, estos principios que fueron desarrollados por Mahatma Gandhi, por Nehru, por Tito, entonces presidente de Yugoslavia, y por el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Ellos, Tito y Nehru, sacaron un llamado conjunto en diciembre de 1954 y dijeron ellos, y esto es una cita, la política de no alineamiento con los bloques no representa neutralidad o ser neutrales, tampoco representa pacifismo o pasividad, tal y como se alega a veces. Representa la política activa y positiva que como meta tiene la paz colectiva como la base de la seguridad colectiva. Cierra comillas. Ahora la línea divisoria no es entre democracias y dictaduras o sistemas autocráticos, que es lo que dicen los medios en Occidente, sino que más bien claramente es entre las potencias coloniales y los países colonizados, el sur del planeta, que representa más del 80% de la población del mundo. Y este 80% o más, hasta ahora,
se les ha excluido completamente de la toma de decisiones políticas. Ahora, Gabriel Valdés, que fue el canciller chileno en los 60s, contó que Kissinger le dijo en junio de 1969, y esto es una cita de Kissinger: nada importante puede salir del sur. La historia nunca se ha producido en el sur. El eje de la historia empieza en Moscú, pasa por Bonn, que era la capital de Alemania en ese momento, cruza el Atlántico hacia Washington y luego va hacia Tokio. Lo que pasa en el sur no tiene importancia alguna. Ahora, yo sé que esa es la actitud y ha sido la actitud de la absoluta mayoría de la casta gobernante, el establishment de Europa y Estados Unidos. Lo sé de experiencia propia de 50 años de actividad política personal. Ahora, en respuesta a todo lo que acabo de mencionar, existe ahora una respuesta masiva a las sanciones en contra de Rusia, sanciones que antes se habían puesto en contra de Venezuela, Irán, Irak, Yemen, Siria, Afganistán. Y la respuesta es que todos estos países se están juntando para crear un nuevo sistema financiero junto con Rusia, China e India en el centro. Ahora, mi esposo finado, Lyndon LaRouche, ya en junio del 2000, escribió un documento muy importante que solo les puedo recomendar a todos que lo estudien y lo lean, y el título es sobre una canasta de monedas fuertes, el comercio sin monedas. Si estudian este documento, van a encontrar que hay muchas situaciones parecidas conceptualmente entre lo que pasa hoy con Rusia y China, y porque creo que la idea de LaRouche se han estado difundiendo, lo hemos difundido nosotros por varias décadas, y creo que lo que está pasando ahora, todo indica que eso refleja las ideas de LaRouche. LaRouche advirtió en el 2000 que ya estábamos en ese momento, estábamos al borde de una crisis demográfica y ahora estamos en eso. Las Naciones Unidas han circulado alertas que por las sanciones y la pandemia, 1.700 millones de seres humanos están en peligro de una hambruna, de muerte por hambruna. Es por eso, básicamente, lo que más se necesita hoy día es la formación de una asociación global de los países del sur global, de Rusia, de China, que tiene que haber inmediatamente algo equivalente a una separación bancaria de Glass-Steagall, que en el sector en desarrollo tiene la forma de control de cambios y de control, y la parte especulativa del sistema financiero se tiene que eliminar. Tiene que haber un nuevo sistema donde cada país tiene un banco nacional en la tradición de Alexander Hamilton, que fue el primer ministro de Hacienda de la República Estadounidense. Es absolutamente lo que China está haciendo. China se asemeja mucho más al sistema americano de economía de lo que entiende la mayoría de la gente. Y como lo dijo mi esposo, esto o se hace de manera ordenada, de manera voluntaria, o van a haber olas de shock, de caos, que van a forzar ese tipo de reorganización. Bueno, las advertencias del 2000, obviamente se hizo caso omiso, no se hizo caso a lo que dijo LaRouche, no se hizo de forma ordenada, y ahora las sanciones en contra de Rusia están catalizando cambios en esta dirección. Ahora, Lyndon LaRouche en sus documentos habla de que lo que se necesita es una política de crédito que se usó en esos periodos cuando la economía de Europa y Estados Unidos funcionaron bien, periodos de crecimiento. Esto fue en el periodo entre el 1945 y el 65, cuando John Kennedy decidió que la política de Estados Unidos era de Estados Unidos o de Kohl en Francia o Adenauer en Alemania,
Y es esencialmente lo que un economista alemán muy famoso, el doctor Wilhelm Lautenbach, propuso a la sociedad List en 1931. Fue una propuesta que fue exactamente en las líneas de lo que Franklin Roosevelt hizo con el nuevo trato en Estados Unidos, a saber que cada país, cada estado tiene el derecho a emitir crédito para el propósito de activar la economía con tal y que estos créditos se emitan en base a criterios muy claros de la economía física. Tienen que dirigirse hacia aumentar la productividad de la fuerza laboral y las capacidades industriales. Y si esto se hace, el crédito que se emite no es inflacionario porque crea riqueza real. Uno tiene que tener tipos de cambio fijos, absolutamente tiene que ser así, y luego emitir créditos de largo plazo con tasas de interés del 1 o 2% máximo. Y lo que mide si la inversión es correcta o no es la cuestión de si tal inversión conduce o no a un aumento de la densidad relativa potencial de población de la sociedad. Para decirlo en otras palabras, va a conducir a un aumento del número de personas que se pueden mantener, que esa economía puede mantener, o a una reducción de la población y la densidad demográfica. Ahora, en estos momentos estamos en un cambio de época histórica, quizás mayor que cualquier otro cambio en toda la historia de la humanidad. El presidente Xi Jinping dice que son cambios como los que ocurren solamente una vez cada siglo. Es por esto tenemos que tener una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo internacional que incluye los intereses de todos los países del planeta, no solamente una arquitectura de Asia o Eurasia, porque si Estados Unidos queda fuera, entonces el peligro de que se desate la guerra sería muy grande. Yo sé que hay muchas personas que les gustaría decir, bueno, olvidémonos de Estados Unidos, hay que deshacernos de ellos y hagamos lo propio y luego vamos a estar bien. Bueno, yo no creo que eso va a funcionar. Necesitamos, en la tradición de la paz de Westfalia, que terminó con 150 años de guerra en Europa, se requiere una arquitectura de seguridad que toma en cuenta los intereses de los primero los países en desarrollo. Tiene que haber un aumento del nivel de vida de cada individuo en Europa también, en Estados Unidos, en Rusia y China. Yo creo que ese es el tema decisivo si la humanidad va a sobrevivir o no. Esto quiere decir que se requiere un nuevo paradigma de pensamiento. Es decir, la idea de que cada nación tiene el derecho a desarrollar su potencial, su pleno potencial. Cada niño que nace, no importa en qué país nace, tiene el derecho a desarrollar su potencial integral. Tiene que tener una educación universal para cada niño. Este llamado trata exactamente de eso. Necesitamos que los jóvenes del mundo asuman la iniciativa para iniciar una discusión sobre eso, porque nunca hemos estado en un momento tan decisivo en la historia, donde los peligros nunca han sido tan grandes como los de hoy, pero también el potencial para crear un mundo completamente nuevo. También nunca hemos tenido un potencial tan cerca. Terminar con el colonialismo, tener economía basada en la energía de fusión termonuclear. Eso significaría que tendríamos seguridad energética para todos los países, seguridad de materias primas, que tendríamos cooperación internacional en la exploración espacial, que la humanidad se volvería una especie ya de adultos y las guerras geopolíticas sería algo del pasado. Estamos en ese tipo de momento de transición y eso es lo que debemos discutir hoy día.